Buenas tardes, estimada doctora María del Carmen Yontop Castillo. Para mí es un gusto tener que presentar la tarea número 4, que lleva como título Principios psicopedagógicos y el proceso de enseñanza y aprendizaje. En primer momento, tal vez un poquito, aunque ya está dicho en el ebook y en la explicación también de la doctora, nos indican que son 6 principios psicopedagógicos, ¿no? Es la construcción de los propios aprendizajes, la necesidad de desarrollo de comunicación y el acompañamiento de los mismos, la significatividad de los aprendizajes, organización y gradualidad de los aprendizajes, la integridad de los aprendizajes y finalmente la evaluación de los aprendizajes. Y se puede tal vez decir que ¿qué son los principios psicológicos? En este caso, psicopedagógicos. Se puede definir como lineamientos, postulados o criterios de acción que regulan la actividad pedagógica, es decir, cómo a través de estos principios nosotros logramos un aprendizaje significativo. Respondiendo ya a la pregunta en concreto, nos piden interpretar y luego cómo aplicaríamos en una sesión de aprendizaje estos procesos. Un primer momento en cuanto a la construcción de los propios aprendizajes, se puede decir que todo aprendizaje constructivo se lleva a cabo a partir de la experiencia. Es decir, no podemos partir, como decimos nosotros, de otro momento, sino que desde la experiencia. Es decir, esta experiencia, la que el alumno, el estudiante trae, nosotros los docentes creamos o promovemos esta experiencia a través de un elemento, un momento del proceso significativo que viene a ser los saberes previos. Estos saberes previos permiten a nosotros medir un poquito qué conocen los alumnos del tema a tratar y luego la aplicación posterior, ¿no? Y aquí, como se ve en el gráfico, se hace a través de preguntas, ¿no? Un tema concreto se propone y luego se pregunta, a ver, ¿qué conocen del tema? Con estos elementos nosotros podemos tener, con las respuestas de ellos podemos ya tener ¿qué conocen los alumnos respecto al tema? El segundo momento de la sesión es la necesidad de desarrollo de la comunicación y el acompañamiento de aprendizajes. Entonces, es importante, y ha habido un momento previo que es la construcción de los aprendizajes, ahora es la comunicación y el acompañamiento. Entonces, miren qué importante es en este momento tener en cuenta 2 niveles. El nivel del contenido y su relación con su significado, y el segundo nivel es el nivel de relación de este significado con lo que el maestro nosotros le podemos brindar al estudiante. Entonces, la comunicación y el acompañamiento es primordial. ¿Por qué? Porque el alumno tiene que saber cuál es el propósito que quiere lograr en esta sesión concreta. Entonces, es decir, le decimos, estimados estudiantes, el propósito de la sesión de hoy es tal cosa, ¿no? Entonces, y ahí, como ellos son los que van a generar su aprendizaje a través del propósito, entonces, otro elemento importante aquí es que tiene que haber la participación activa del estudiante, porque él es el protagonista de su aprendizaje y nosotros somos los mediadores. Por lo tanto, nosotros propiciamos
esa interacción que tienen que ser ricas, motivadoras y saludables. Entonces, eso es una especie, como se dice, como el aprender a convivir. Ahora, en la sesión de aprendizaje, entonces, en este momento, ¿qué se hace? Se les da una ficha de lectura, de interpretación. Entonces, lo pueden hacer de manera individual o de manera grupal, para analizar, para ejemplificar, para compartir experiencias y para luego aportar, entre ellos a través del diálogo, los nuevos conocimientos que se les pide. El siguiente momento viene a ser el significado de los aprendizajes. Técnicamente se llama la significatividad de los aprendizajes. ¿Cómo se puede interpretar este principio psicopedagógico? Como la adquisición de aprendizajes significativos. Como ven, hubo ya una especie de construcción del aprendizaje. Ya se ha acompañado, ¿no es cierto? Se ha comunicado y se ha acompañado. Entonces, ahora este momento donde ellos, el aprendizaje que van adquiriendo tiene que ser significativo. Es decir, algo que ellos se apasionan con este nuevo conocimiento, porque luego ellos, a través de esta experiencia, que vienen a ser conocimientos previos y nuevos conocimientos, entra en juego, miren, ¿por qué es significativo? Entra en juego el aspecto afectivo, cognitivo, destrezas, habilidades. Es lo que normalmente se dice, ¿no? Cabeza, corazón y acción, ¿no? Entonces, es importante acá, ¿no? Entonces, interactúan ellos, ¿no? Porque ponen en juego estos componentes, capacidades, habilidades, destrezas, para que logren ellos tener nuevos aprendizajes. Y estos aprendizajes, de hecho, son significativos. Es decir, que atraen, que generan, que convencen y que transforman. El otro principio es la organización y gradualidad de los aprendizajes. Es decir, aquí, como miren, el nuevo enfoque que nos plantean es por competencias, son de alguna manera los que nos están organizados de tal manera los aprendizajes, en este caso a través de competencias, capacidades, propósitos, desempeños, evidencias, estrategias. Entonces, estos de manera se integran de manera armónica y dinámica. ¿Para qué? Para que al final logremos el propósito que nos, digamos, el propósito que se propone en la sesión. Entonces, la relación de estos conocimientos y su aplicación en nuestras vidas va a ser de manera gradual, de tal manera que vaya adquiriendo un significado a cada contenido y esto les motive a seguir aprendiendo. Entonces tiene que haber una estructura, pero al mismo tiempo es progresivo, ¿no? Es gradual, progresivo, es lento, gradual y progresivo, porque van, digamos, de alguna manera hacia arriba, ¿no? Tal como se ve en el dibujo. Y aquí, pues, esta organización, esta gradualidad, normalmente en los procesos de aprendizaje, en concreto en la sesión, es un momento donde se analiza, se interactúa, y aquí también se le llama con acuerdos, tener acuerdos y compromisos. El otro principio es el principio de integridad de los aprendizajes. Es decir, en el aula, miren cómo se interpreta, en el aula, tanto el docente como el estudiante se pueden integrar o fusionar en un solo proceso de aprendizaje. ¿No? Eso es lo bonito, ¿no? Yo al menos en mi experiencia que tengo, normalmente las aulas son así en columnas, en filas. Yo intento ponerlos en círculo, porque esto permite, ¿no? Esa fusión. Es verdad que el docente enseña y el alumno aprende, pero al mismo tiempo yo voy aprendiendo de ellos y ellos también me van enseñando. Por eso es importante este principio de integridad. Es decir, de principio a fin, toda la sesión tiene una estructura que me permite, ¿no? Desde el inicio hasta el final,
me permiten esta integridad de los aprendizajes. Es decir, no pueden haber elementos, por ejemplo, se me ocurre ahorita que la motivación vaya por un lado, que los propósitos por otro lado, los saberes por otro lado. No, sino que tienen una integridad de tal manera que al final esa integridad permite que con la participación, con el aporte, la integración, el diálogo, entonces, ¿cómo lo logro esto en la sesión de aprendizaje? A través de un debate, donde genero, ¿no?, opiniones diversas, donde la gente participa, los estudiantes participan, aportan, integran ideas, dialogan y van comentando, ¿no? Interesante está este momento. Y finalmente, ya tenemos el principio de construcción, luego de comunicación, de acompañamiento. Tenemos el otro que es el desarrollo. El siguiente era, lo que vimos era la integridad. Y ahora nos proponen o nos plantean, también eran los aprendizajes significativos. Y finalmente todo esto que nos lleva a un principio de evaluación de los aprendizajes. Como bien sabemos, que ahora con el nuevo currículo nacional, el SEM, lo que nos dicen es, la evaluación es formativa. Es desde el inicio de la sesión hasta el final es proceso formativo. Todo se evalúa, pero claro, ¿y por qué normalmente se hace al final? En caso mío, es porque yo quiero medir, digamos, valen los términos, ¿no? Es como ayudarles a los muchachos a través del uso de criterios de evaluación e indicadores pedagógicos, ellos hagan una autoevaluación, es lo que le llamamos la metacognición. Es decir, a ver, ¿cómo se sintieron ellos, no? O sea, ¿cómo iban aprendiendo? Por eso las preguntas normalmente que se hacen son, ¿qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo logré superar? ¿Y para qué me va a servir? ¿No? Entonces eso sería un poquito, ¿no? Como la parte. Bueno, resumiendo, estos principios como son formulaciones, son criterios, son postulados de toda actividad pedagógica que nos permiten el logro de los aprendizajes. Es decir, como siempre yo repito, ¿no? Ese aprendizaje que lo vamos haciendo, interactuando, docente y alumno, nos permiten ahora tener esta nueva experiencia de que los aprendizajes siempre sean significativos, de tal manera que los alumnos, al terminar una sesión, algo nuevo han aprendido. Muchas gracias.